Vale, pues les decía que buenos días, muchas gracias por asistir a esta mesa de propiedad intelectual e inteligencia artificial, aunque lo que tengamos delante sea la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Estoy aquí porque soy la presidenta de CEDRO. Estas dos personas son dos expertas en inteligencia artificial, no yo en absoluto. Sino todo lo contrario, es decir, ojalá me convenzan de las maravillas de la IA, que yo pienso que a lo mejor en español no se convierta en AI, en AI. Esperemos que no. Bien, como nuestra mesa está patrocinada por CEDRO, es decir, la entidad que defiende los derechos de propiedad intelectual reprográficos de la cultura, creo que nosotros tenemos siempre en relación a la cultura, en primer lugar, un enfoque práctico, es decir, práctico porque tenemos en nuestra entidad nada menos que 33.000 socios, muchos de ustedes estoy segura que lo son. Después, un enfoque evidentemente global, puesto que la cultura es en nuestro país una de las grandes potencias desde el punto de vista incluso económico. Es la más importante de las industrias culturales, y realista en la medida en que CEDRO estamos analizando la realidad informática, es decir, todo lo que supone el enfoque que viene de IA, no hay, esperemos que no, y cómo eso puede realmente tener que ver con los creadores, con la propiedad intelectual. Les voy a presentar, sin más, a mis compañeros de mesa, Nicolás Antequera, a mi derecha, y Jorge Corrales, a la izquierda. Nicolás es doctor en criptología y también en sistemas automáticos. Es doctor ingeniero en informática especializado en desarrollos electrónicos e industriales, así como en algoritmos criptográficos e inteligencia artificial. También está especializado en ciencias físicas, fundamentalmente en sistemas de control automático. Ha trabajado como ingeniero en varias organizaciones tecnológicas, entre ellas en la Agencia Espacial Europea y en otras. Comparte su tiempo entre el sector privado y las instituciones de educación superior, y ha participado en las principales publicaciones académicas y ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Físicas, me contaba hace un rato que también lo es en matemáticas. Por otra parte, tenemos a Jorge Corrales, que es el director general de CEDRO. Desde 2017 es licenciado en Economía y en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alcalá, y cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo de la propiedad intelectual y una gran capacidad para vincular todo esto a la tecnología. Con ellos vamos a conversar sobre inteligencia artificial generativa y propiedad intelectual, y primero me gustaría precisamente centrar el tema en relación, evidentemente, a unas preguntas que espero que me puedan contestar los dos, pero empezaremos por el doctor Antequera. Y lo primero que me gustaría saber es si con su experiencia podría definirnos qué es la inteligencia artificial y en qué medida puede afectar precisamente a la propiedad intelectual de los creadores. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, pues en primer lugar, pues gracias por estar aquí, ¿no? Y yo pues voy a contestar a la pregunta que me acabas de hacer. La inteligencia artificial, el término inteligencia artificial implica pues, algoritmos, aplicaciones sobre máquinas, y a esas máquinas le dotan estas aplicaciones de propiedades que son intrínsecas al ser humano, es decir, creatividad, razonamiento, aprendizaje, y etcétera, etcétera. Insisto, todos los comportamientos que al ser humano le hacen un ser inteligente, de vez en cuando. Entonces, bueno, actualmente la inteligencia artificial está en una fase que respecto a otros años es una fase disruptiva. Es decir, desde que ha salido el famoso ChatGPT, que todos más o menos ya conocemos, todas las noticias sobre lo que generan todas estas inteligencias artificiales, etcétera,
pues estamos viendo que ahora sí parece que se está poniendo de moda a un paso realmente grande y rápido toda la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero yo he dicho antes que la inteligencia artificial, de alguna forma, intenta que las máquinas tengan esos comportamientos que son afines al ser humano, ¿no? Y había dicho razonamiento, había dicho aprendizaje, había dicho creatividad, ¿vale? Entre los más importantes. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial tiene fases, como todo en la vida, como toda evolución. Y actualmente nos encontramos en una fase de aprendizaje, ¿de acuerdo? Una fase de aprendizaje, de generación de contenidos dentro de ese aprendizaje. Y en el momento que estamos, vamos a llamarle el siglo I de la inteligencia artificial, en modo serio, en el momento en que estamos, esa inteligencia artificial ha demostrado que es capaz de aprender. Y por tanto, como aprende, también es capaz de generar. ¿De acuerdo? Pero quiero ser muy claro con esto, y cuando hablo del siglo I, de la inteligencia artificial, es que aunque parezca que estamos en el futuro, que lo estamos, aún nos queda muchísimo camino por recorrer de cara a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial, y luego ampliaré esto, la inteligencia artificial está en la fase de demostración de que el aprendizaje, el magno aprendizaje, porque utiliza todos los datos que hoy disponemos gracias a Internet y por tanto tenemos un conocimiento exagerado donde una máquina puede aprender todos esos conceptos y por tanto generar contenido a partir de esos conceptos. Pero no razona ni es creativa, ¿de acuerdo? Al menos en el sentido estricto de las palabras, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro porque en el futuro, esperemos, en el siglo II, sí que razonará y sí que tendrá ciertos niveles de creatividad. Pero ahora mismo estamos demostrando de que existe esa fase de aprendizaje, gran aprendizaje, y por tanto genera contenidos, ¿vale? Esto implica que respecto un poco a cómo afecta, ¿no?, la inteligencia artificial al ámbito de la propiedad intelectual, al día de hoy esa inteligencia artificial genera contenidos sin discriminar, sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de, ni siquiera de creatividad. Se comportan ahora mismo como verdaderos loros. Es un loro, ha aprendido, si sigue aprendiendo, probablemente aprenda mal, porque también hay que ajustar, y eso es lo que nos da la experiencia en este siglo I de la inteligencia artificial. Estamos aprendiendo los ingenieros a cómo aprende, cómo deja de aprender, dónde se estanca, dónde con tanto conocimiento, claro, dónde redunda, porque esa redundancia puede hacer que los textos generados o incluso otra música, etcétera, etcétera, eso sea repetitivo, y sea repetitivo en función de lo que ha aprendido. No crea, repite. Entonces, ahí la propiedad intelectual tiene problemas. Tiene problemas porque el aprendizaje de esa inteligencia artificial se ha nutrido de la información de que dispone el mundo ahora mismo, que es enorme. Nunca hemos tenido tanta información en el mundo, gracias, evidentemente, a la conexión internacional dada por Internet. Y, por tanto, esa generación de loros hace que la propiedad intelectual se vea en riesgo porque se están generando textos donde se repiten patrones de comportamiento de escritores. Se repiten textos de forma literal de escritores, etcétera, etcétera. Por tanto, en esta fase fundamentalmente se exige fundamentalmente, o se le exige a los gobiernos, a los estados, que tienen que poner medidas para evitar
ese plagio o esa repetición de textos sin el consentimiento de sus autores, porque eso puede diezmar la creatividad a nivel mundial, ¿de acuerdo? Al menos en estos momentos. Entonces, ¿cómo tecnológicamente, cómo se puede proteger la propiedad intelectual en este momento? Porque en realidad tú has contado muy bien que la información está ahí, pero la información pertenece a alguien. Tiene un propietario, o diversos, o muchos propietarios. Correcto, efectivamente, la información pertenece a alguien. Yo siempre digo que el ser humano, si genera algún texto como la IA, ese texto sí que lo hace de forma creativa, ¿vale? Con un razonamiento, es decir, cualidades intrínsecamente humanas. Al final, no nos engañemos, al final, si una persona tiene una vocación de escritor, vocación de músico, vocación de científico, generando nuevos medicamentos que al final, nos guste o no, en muchos casos, por inversiones, etcétera, etcétera, requieren de patentes. Todo esto lleva a unos derechos de autor, lleva a una propiedad intelectual, que si nosotros diezmamos esa propiedad intelectual o esos derechos de autor en la utilización sin consentimiento de sus orígenes, pues evidentemente tenemos un problema posiblemente de creatividad en el futuro. Tecnológicamente esto se puede resolver de diversas medidas. Tecnológicamente podemos coger textos digitales, porque la tendencia evidentemente en el futuro es que lo digital se imponga a lo analógico, ha pasado en otros sectores, pasará en este sector y pasará en el futuro más todavía, ¿no? Entonces, digitalmente existen mecanismos de trazabilidad, desde que el autor hace su obra hasta que llega al mercado e incluso al cliente final, y todos estos mecanismos de trazabilidad, que es lo que conocemos, por ejemplo, técnicamente como las cadenas de bloques o tecnología de blockchain, estos mecanismos de trazabilidad identifican unívocamente cada una de las obras y lo relaciona con cada uno de sus autores, de forma que tenemos esa trazabilidad global y en un momento de plagio podemos llegar a saber dónde se produjo incluso ese plagio, ¿de acuerdo? Y bueno, tirando del hilo, pues llegamos al origen, ¿vale? Por supuesto, todas estas tecnologías de cadena de bloques, pues se ven alimentadas por las marcas de agua en documentación digital, que son marcas de agua no al uso de las que vemos en un documento, sino que son marcas de agua ocultas a los ojos del lector, del cliente final e incluso también, por qué no decirlo, del pirata en potencia, ¿de acuerdo? De esta forma, pues tecnológicamente sí que podemos tratar de minimizar o disuadir pues cualquier procedimiento que se pueda querer llevar a cabo en temas de plagio, piratería, copias, etcétera, ¿no? Tecnológicamente existen mecanismos. Evidentemente no son mecanismos perfectos, pero sí que son mecanismos que bueno, son disuasorios y que minimizan esos riesgos. Tenemos 50 minutos, por tanto, poco tiempo. Después volveremos, Nicolás. Ahora quiero preguntarle a Jorge Corrales, desde el punto de vista de la propiedad intelectual y todo lo que nos ha contado Nicolás acerca de la inteligencia artificial, ¿cómo crees tú que podemos proteger los derechos de autor? ¿Cómo conseguirlo? Porque realmente es difícil. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo podemos proteger los derechos de autor? Yo creo que hay varios ámbitos en los que se pueden realizar acciones para proteger los derechos de autor. Uno claramente es en el ámbito legislativo, es decir, definiendo las reglas claras de funcionamiento del modelo de negocio de los servicios o plataformas de inteligencia artificial, que puede ir en la línea de diferenciar el producto, si se ha utilizado inteligencia artificial, con una marca de agua, que es lo que se está
tratando en la ley de inteligencia artificial en Bruselas, que será reglamento, o a nivel de diferenciar el producto, identificar correctamente imponer una obligación de identificar correctamente en el producto generado por IA qué fuentes se han utilizado, quiénes son los titulares. Eso en el ámbito legislativo, que es un trabajo que corresponde a las asociaciones trabajarlo con el propio Poder Legislativo. Pero hay otros ámbitos diferentes en los cuales también se puede trabajar. El tecnológico, como nos acaba de decir Nicolás, es un ámbito que, más allá de lo que siempre se ha dicho de que no se pueden poner puertas al campo, yo creo que eso es un abro comillas, relato, cierro comillas, que siempre se nos ha vendido del mundo tecnológico. Está claro que si los algoritmos de búsqueda, y eso lo sabes tú, Nicolás, muy bien, del buscador, con todos los datos hubieran sido públicos desde el momento 1, no habría existido este misterio a la hora de cómo se presentan los resultados en la búsqueda. Entonces, a nivel tecnológico está claro que si hay una transparencia total de las plataformas de IA generativa, cabrá la posibilidad de hacer un seguimiento total de qué utilizan y cómo lo utilizan. A nivel tecnológico, pero luego otro nivel en el cual se puede trabajar para que el impacto en los creadores, en los autores y en los editores sea un impacto que no arrase con la cadena de valor del sector del editorial, es en la formación. Es decir, en la información y en la formación, como se ha hecho, por ejemplo, con cuestiones sensibles del medio ambiente en los colegios. Es decir, es necesario educar a toda la sociedad, empezando por los que gestionarán o los que se verán más afectados por estos cambios en los colegios, sobre el valor del pensamiento crítico, sobre el valor de la pausa, es decir, no de la velocidad. Es decir, pararse con un texto que no entiendes, pararse con una cosa que no entiendes, pararse con un problema que te aparece, no es realmente una pérdida de tiempo, es una inversión. Y hasta que no seamos capaces de trabajar en todos los ámbitos en estas líneas, pues estaremos abocados a una lucha un poco desequilibrada. La legislación europea, ¿cómo ve el asunto? ¿Qué tenemos? ¿Qué leyes se han promulgado? ¿Qué leyes se van a promulgar? La legislación europea ya en la Directiva 2019-790 hizo un primer guiño al concepto de minería de textos y datos. Un primer guiño que incluso antes de su implementación en algunos países ya ha quedado totalmente desfasado. Y luego ha quedado plasmado en las legislaciones nacionales en distintas realidades, con distintos grados de matizaciones, lo que hace a nivel de la Unión Europea que el texto del que se trabajó, el artículo referido a Text y Data Mining, haya quedado totalmente desfasado. Ahora mismo se está trabajando y está en el proceso del trílogo una llamada ley de inteligencia artificial que se aplicará o nacerá en la forma de reglamento con aplicación inmediata en los Estados miembros, que por lo que sabemos va trabajando unas ideas principales que son las que he comentado, de diferenciar el producto generado con AI con un identificador para que el consumidor sepa que eso que está comprando se ha generado con IA generativa, y de informar a los titulares o informar de las obras que ahí se han utilizado para generar ese contenido. Esas son las líneas principales que hasta el momento se están trabajando y supongo que evolucionarán. Donde sí ha habido ya casos judiciales, donde sí ha habido algún proceso de más calado en el ámbito judicial con respecto a la utilización de contenidos sin autorización por motores de IA generativo, ha sido en Estados Unidos, donde por un lado ha habido una denegación de inscripción de una obra visual
no lo han permitido inscribir en la Copyright Office, alegando que aquellas obras que en su mayoría se han generado con motores de IA generativa no tienen la categorización de creación intelectual y por lo tanto no tiene sentido que se inscriba en lo que viene a ser nuestro registro de propiedad intelectual. Y por otro lado se han presentado diversas action class contra OpenAI, una de ellas en donde se le acusaba de vulnerar más de 15 leyes de los Estados Unidos. Esas es las acciones judiciales que se han desarrollado, más llamativas que se han desarrollado hasta el momento, porque no nos olvidemos que hay 3 líneas de gestión de esta nueva tecnología a nivel mundial. Una es la americana o la anglosajona, que se vincula a la pro-innovación, es decir, nosotros vamos a apoyar como base inicial todos los nuevos desarrollos tecnológicos. Está en el ámbito chino, donde se caracteriza sobre todo por un control máximo, es decir, China tiene una sociedad con más de 1.500 millones de habitantes y, por lo tanto, el valor que prima en la gestión de este tipo de herramientas es el control, de tal forma que se han implementado distintas autoridades públicas que, por ejemplo, antes de que un software de IA generativa salga al mercado, tiene que pasar su control y te tiene que poner su sello. Y luego una tercera línea de actuación es la que queremos desarrollar aquí en Europa, que se supone que puede ser una intermedia entre una a otra, ¿no? Y estas son principalmente las novedades legislativas hasta el momento. Supongo que España depende de la Comunidad Económica Europea en el sentido legislativo. Quiero decir que aquí estamos pendientes de lo que se haga en Europa, ¿no? ¿Es así? Sí, lo que pasa es que esto, en cuanto al marco legislativo, es totalmente correcto. Es decir, el Gobierno español no puede sacar una normativa que luego tenga un senso contrario a la directiva o el reglamento que se apruebe. Pero en los otros 2 niveles de actuación que se pueden poner en marcha ya, como hemos comentado, al nivel de información, formación y al nivel de técnico, lógicamente ahí no existe ningún requisito previo a nivel europeo que te ate de manos para ir trabajando en esas otras líneas. Y por último, Jorge, ¿qué hacemos desde CEDRO para tratar de proteger la propiedad intelectual frente a los embates de la inteligencia artificial? Bueno, pues además, aparte de animar a todos los colectivos a proteger sus derechos como principio número 1, es decir, que cualquier uso de las obras de los titulares requiera de la autorización de los mismos, que eso es el sacrosanto, ¿no?, de la gestión de los derechos de autor. De lo que trabajamos es tanto a nivel de información sobre cuestiones de IA. De hecho, recientemente sacamos una plataforma de formación para todos los niveles educativos, desde primaria hasta universidad, a la cual pueden acceder, es escuela de derechos de autor.org, donde intentamos dotar inicialmente a la comunidad educativa de las guías de gestión básica de los derechos de autor, pero no solo de los derechos de autor del otro, sino de los derechos de autor de los contenidos que tú generas. O sea, el punto de información, formar, acompañamos a todo el sector. Pero no solo eso, porque a nivel tecnológico sacaremos recientemente un desarrollo que eso incluso Nicolás nos puede hablar más en profundidad, si es del gusto, existe alguna petición por parte del público, que es un sistema de securización de todos los contenidos editoriales a través de la utilización de Non-Fungible Token o NFTs para intentar ayudar a reducir el impacto que los usos ilegales están generando en el sector editorial. Y, por supuesto, podemos ayudar como una voz única, es decir, la potencia del sector editorial está en definir los objetivos conjuntos e ir en bloque, como he comentado anteriormente, es como han hecho los guionistas en Estados Unidos a reclamar sus derechos. Entonces, yo creo
que esas son las 3 líneas principales en las cuales desde Cedro podemos ayudar al colectivo. La inteligencia natural, que es únicamente la mía y poquita, me lleva a tener que medir muy bien el tiempo, de manera que tenemos todavía 5 minutos, después ustedes podrán hacer preguntas. Voy a preguntarle a Nicolás y también, en cierto modo, a Jorge, los valores, es decir, los aspectos éticos. ¿Cómo casamos eso con el asunto de la inteligencia artificial? Tema peliagudo este. Los valores éticos son intrínsecos a cualquier tipo de obra, desde medicina hasta textos, música. En definitiva, los valores éticos tienen que estar también, digamos, asociados a cualquier tecnología, máxime si esta tecnología es una nueva tecnología que algunos conocemos y otros conocen menos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es que haya una legislación en todo este tipo de tecnologías, de forma que la ética prevalezca sobre el potencial mal uso o mala utilización de este tipo de tecnologías. Ha pasado también en otras áreas, en otras disciplinas, como puede ser la genética. Ha pasado también en otras disciplinas, como puede ser la física nuclear, en términos de, digamos, manejo de radiaciones, incluso armamentos nucleares, etcétera, ¿no? Por supuesto, la inteligencia artificial no va a ser menos. La inteligencia artificial, insisto, estamos en el siglo I, como yo decía anteriormente, y esto implica que estamos en el momento dulce para poder legislar y teniendo el conocimiento necesario para que esta legislación, sea la base sólida del futuro venidero. Y eso implica legislación, pero también implica educación. Es decir, nos guste o no, tenemos que concienciar a la gente desde pequeñitos a que, por un lado, los derechos de autor son fundamentales si queremos mantener la creatividad y la generación creativa en todos los ámbitos de una sociedad, tanto a nivel empresarial como a nivel particular incluso. Pero entonces tiene que haber un esfuerzo por parte de las empresas, por parte de editoriales, por parte de laboratorios, por parte de todos aquellos que generan contenido. Tiene que haber un compromiso, pero también de los mismos autores, de forma que haya un equilibrio, que haya un balance, ¿de acuerdo? Y donde tanto una parte como otra pues estén en ese equilibrio y por tanto sean felices. Yo pongo siempre un ejemplo, y pongo el ejemplo de que cuando yo era estudiante, pues era más jovencito, pues claro, yo no tenía un duro. Era estudiante y tenía que buscarme la vida, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que o bien la universidad me da las herramientas necesarias, con licencias gratuitas, etcétera, etcétera, para poder formarme, o bien en alguna ocasión pues tienes que piratear algo, ¿no? Claro, eso forma parte de la educación. Esa educación implica que en una época donde tú no tienes medios para llevar a cabo ciertas investigaciones porque te falta material, pues eso de alguna forma tiene que ser suministrado. Y cuando tú sí tienes medios para poder, digamos, comprar libros, comprar licencias de aplicaciones o una empresa, etcétera, etcétera, eso implica que tienes que tener la conciencia suficiente de que tú estás apoyando a esas personas que ni conoces, que han hecho y han tenido la creatividad de hacer una aplicación que genera cientos y miles de millones de cálculos por minuto para que tú puedas seguir avanzando en tu investigación. A nivel textual, a nivel de libros, a nivel de editoriales, a nivel de música, incluso a nivel de medicina, pasa exactamente lo mismo. Tenemos que tener la conciencia de que en el mundo en que vivimos, pues hombre, el hecho de apoyar a los autores
es apoyar la creatividad en todo el ámbito, ¿no? Por tanto, implica legislación, implica educación y, por supuesto, implica aplicar la contratecnología, la contrainteligencia artificial, que yo lo denomino que son aplicaciones también de inteligencia artificial que son capaces de detectar esos plagios potenciales, si un texto ha sido generado con algunas huellas biométricas de esos autores, ese comportamiento biométrico de esos autores, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, existen ese tipo de herramientas, bueno, pues para que el futuro de la inteligencia artificial pues sea un futuro de progreso y no de estancamiento de esa creatividad y de ese desarrollo. Gracias. ¿Y tú cómo lo ves? Muy rápido. Bueno, muy rápido. La ética es un concepto totalmente inmaterial en sí. Es decir, es algo que no se puede reducir a impulsos electrónicos y que no se puede meter y que no se puede programar. Entonces, como dice Nicolás, en el momento de desarrollo de la IA como está ahora, afortunadamente, la ética no se puede incluir en la programación a día de hoy. Por tanto, coincido totalmente con Nicolás. Si no se puede introducir, no sé si se acuerdan que hace poco, o hace un año o hace un poco más, hubo una noticia de que un Tesla atropelló a una persona porque no fue capaz de tomar una decisión. Es de esto de lo que estamos hablando. No fue capaz de tomar la decisión ética de me estrello con mi pasajero o no estaba en su programación, ¿correcto? Este es el ejemplo de que la ética no está. Entonces, si no está en los principios de la inteligencia artificial y todos estamos de acuerdo en que los principios éticos son necesarios para la convivencia, ¿no? Y para el equilibrio de intereses o el equilibrio de valores que cada uno aporta, necesariamente tenemos que trabajar en aportarla desde fuera. Por eso coincido totalmente en lo que has dicho de tanto el marco legislativo como en medidas educativas. Muchas gracias. Estamos en el tiempo oportuno para que ustedes puedan preguntar si les apetece. A los dos. Educación ciudadana. ¿Cómo podemos educar a la sociedad cuando masivamente han votado recientemente al PP y a Vox, que son los contrarios a todos los principios éticos de cultura, equidad y gobierno? Gracias. ¿Dónde yo? Bueno, yo creo que ahí la educación o los principios éticos son generales, son transversales, indistintamente de otros intereses que pueden ser particulares. Yo creo que todos coincidimos en que necesitamos preservar una serie de valores, entre otras cosas, para poder vivir juntos, ¿no? Si no los preservamos, y eso es transversal. Yo quería hacer un inciso también al respecto, a la pregunta, y es que, a ver, yo creo que en una sociedad avanzada, como es la nuestra, algunas veces, tenemos que tener en cuenta que el respeto por el ser humano en general tiene que ser universal. Y esto implica, el respeto implica educación. Y un respeto es yo tener que, digamos, halagar de alguna forma el trabajo de cada uno. Como también me gusta que halaguen el mío, ¿de acuerdo? Es decir, si yo creo algo que es útil para la sociedad, pues estaría bien, oye, mira, pues ha hecho esto, es un reconocimiento a tu trayectoria laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también pasa con los autores y con todo el mundo en general, ¿no? Por tanto, ese reconocimiento implica la educación de tener que reconocer esos derechos de autor, ¿vale? Esa propiedad intelectual. Y insisto, desde la base siempre del respeto. Y esto implica, o tiene que implicar, a cualquier ideología política, sea del color que sea,
como base fundamental de una sociedad avanzada, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Gracias por vuestras ponencias. No es mi caso, pero soy comunicadora y formadora, pero tengo varios colegas que se han derivado en ser artistas que ya lo eran, pero se han pasado al lado oscuro entre todas las comillas del mundo, que es la inteligencia artificial generativa. Y se sienten muy desamparados porque, habiendo sido artistas previamente, no saben cómo poder seguir siendo respetados en esta nueva faceta, cuando lo que han hecho es coger de la disciplina que ya trabajaban, artistas de bellas artes, aprovechar esta herramienta que, desde mi punto de vista, la herramienta no es el problema. Un cuchillo puede servir para cortar comida o para asesinar a alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esta gente que se siente como en esa transición profesional, personal, que tiene ese conflicto de que el NFT, si queréis lo explicáis mejor vosotros, del non-fungible token, no los ampara porque ya ahora son considerados como artistas nativos digitales cuando ya tenían un background? No sé si me he explicado, a ver si alguno de vosotros lo podéis contestar. Gracias. Bueno, es cierto, eso sucede, ¿no? Pero, insisto, yo creo que eso, desde mi punto de vista, sucede en cualquier tecnología novedosa. Es decir, el ser humano, yo estoy convencido de que es así. Luego hay seres humanos y seres humanos, ¿no? Pero, por regla general, cuando estamos ante tecnologías que potencialmente pueden ayudarnos a progresar, la inteligencia artificial se está utilizando, por ejemplo, ahora para generar nuevas medicinas. Cosas que nosotros, como médicos, por ejemplo, no conseguimos ver porque el cerebro tiene una capacidad de rapidez que es la que es. Pues una máquina que tiene infinitos cálculos por encima de un cerebro humano en ese sentido, está especializada en eso, pues evidentemente lo que yo voy a sacar en 20 años, a lo mejor una IA me lo saca en 2, ¿vale? Dicho esto, también tiene su lado negativo, transitorio, desde mi punto de vista, y es que hay gente que, como le pasa a tus dos colegas, pues se ven un poco, vamos a llamar, superados, ¿no? Por este tipo de tecnologías. Pero yo creo que eso es a nivel transitorio, porque cuando se saquen las legislaciones correspondientes, cuando nosotros como sociedad aprendamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro de esa IA, regulemos incluso, como bien ha dicho Jorge antes, esa transparencia por parte de los proveedores de este tipo de tecnologías, de dónde ha aprendido, qué ha utilizado, etcétera. Cuando tengamos más transparencia en todo esto y la IA sea ya una parte clara de nuestra sociedad, si hemos conseguido sentar esa base educacional, de legislación y de consenso, ¿no? a nivel global entre autores, proveedores, etcétera, etcétera, yo creo que cuando ya se nos haga familiar, disfrutarán más de lo que transitoriamente ahora mismo nos vemos mucha gente perdidos, ¿no? en ciertas lagunas, ¿vale? Yo creo que eso es transitorio, siempre y cuando lo hagamos bien, ¿eh? Y hacerlo bien implica fundamentalmente una educación en todos los ámbitos, desde pequeños hasta lo que ya somos más grandes, en el sentido de que hay una nueva tecnología y hay que utilizarla en el bien del progreso y respetando la creatividad del ser humano. Yo creo que es transitorio. Y disculpa, al hilo de lo que acabas de decir, en calidad de formadora, que habéis hablado y ya he estado en varios foros que insisten en ello, ¿qué temas, si tuviesen que decir 3 tips fundamentales, en qué consideras tú o vosotros que es más importante formar? Ya has hablado de la parte legal que está todavía en ciernes. ¿Qué otros temas consideras tú que a esa ciudadanía, desde pequeños hasta desde los nativos digitales hasta personas mayores que inclusive pueden verse afectadas favorablemente o no,
Si tuvieras que citar 3, 4 puntos, cualquiera de vosotros me vale. Muchas gracias. Hombre, yo creo que Nicolás ha señalado uno que es primordial y es el respeto. Es decir, yo creo que se tienen que ir construyendo, se tiene que formar en valores. Es la única solución a medio y largo, no sé si estáis de acuerdo, pero la única solución a medio y a largo plazo. Además, tengo casi la certeza de que es la más barata, casi. Va a ser trabajar en valores, el valor del respeto, el valor de la convivencia, el valor de una discusión constructiva, no el valor de la violencia. Yo creo que son los valores fundamentales donde, bueno, al final no dejan de ser valores, los mismos valores que nosotros como padres estamos inculcando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, no creo que tengamos que inventar nada, simplemente lo que tenemos que hacer es hacerlo. Hola, buenas. Soy Ignacio Alba, soy abogado en Edelvive y antes de nada me gustaría dar las gracias sobre todo por la parte técnica, porque sí es verdad que nosotros vemos muchas veces esa parte legal, no entramos tanto en esa parte técnica. A mí me gustaría hacer una pregunta a Cedro, porque sí es verdad que con nuestra normativa en vigor y el reglamento de la Unión Europea en inteligencia artificial, hasta el momento creo que no ha dicho nada de propiedad intelectual, me gustaría saber qué perspectiva veis sobre el concepto de obra, porque sí es verdad que con nuestra ley la obra de propiedad intelectual, libros, música, obra gráfica, tiene que haber intervención humana, creación humana. Aquí, por lo menos desde mi perspectiva, en cuanto se coge ChatGPT, el output, ¿no? Esa nueva obra ya no es obra. Será cualquier otra cosa, la podemos considerar como obra de dominio público y por lo tanto puedes hacer lo que quieras con ella. No sé qué perspectiva es de Cedro a la hora de proteger esos nuevos contenidos. ¿Vais más por, oye, la legislación está tirando más por esas marcas de agua que antes decía y de, oye, esta obra será ahora obra creada con inteligencia artificial y por lo tanto tendrá otros derechos o no tendrá derechos morales o no sé en qué línea vais, ¿no? Porque sí es verdad que a efectos de la ley de propiedad intelectual yo creo que tenemos que hacer muchísimo, no solo aquí en España, sino en Estados Unidos, porque el concepto de obra es esa, ¿no? Tiene que haber intervención humana. Y también al hilo del comentario de la compañera, que a mí también me surgen bastantes dudas. Claro, en esa creación de NFTs, ¿no? Hay mucha creación a través de herramientas, ¿no? De, oye, pues un Photoshop, ¿no? Una herramienta que es muy técnica, pero claro, hay una fina línea entre un ChatGPT y un Photoshop, porque son herramientas técnicas que puedes utilizarlas en función de esa creatividad o solo para maquetar determinado texto o determinada imagen, ¿no? Entonces, no sé desde Cedro qué perspectiva tenéis sobre esas nuevas obras que no son obras a efectos de la ley, ¿no? Gracias. Gracias, tenemos. El concepto de obra es, y no es un tema de Cedro, yo creo que es el concepto general, es donde ha habido una intervención intelectual, una creación intelectual. A día de hoy no hay creación intelectual en las obras generadas por inteligencia artificial. Es decir, quiero decir, si se mete y tú haces una consulta, escríbeme un texto, nosotros intentamos diferenciarlo, no llamar obras, sino llamar texto o contenido. La palabra contenido, ¿no?, está muy generalizada ahora, sobre todo con las redes sociales y las plataformas. Es lo que he comentado, la Oficina de Propiedad Intelectual en Estados Unidos denegó la inscripción como obra con derechos de autor a llamarlo obra, pero no me gusta en absoluta, una obra visual generada el 100% con inteligencia artificial. Lo ha denegado la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos. Nosotros creemos que es la vía por la que va a ir la Unión Europea, pero esto acaba de empezar. Y luego, la cuestión de, ¿y si utilizo una herramienta? Porque no sé si han tenido oportunidad, pero Photoshop ya tiene inteligencia artificial. Sí, lo han incorporado. Las herramientas de diseño tienen inteligencia artificial ya incluidas. Utilizar es lo que hemos comentado. Una tecnología no es buena ni mala. Hay dos cosas que
entendemos que tiene que cumplir. Uno, el principio básico. Si Photoshop, para integrar esas herramientas de inteligencia artificial, integra en su base de datos bancos de imágenes o alguien integra la biblioteca, los registros de unos autores o editores sin permiso, pues no. O sea, para construir esas herramientas, si utilizas material protegido, has de pedir la autorización, porque a día de hoy no hay ningún límite o excepción legal que te ampare. Por lo tanto, eso está funcionando ya por sistema. Sí, que se utilice la herramienta no es malo. Claro, aquí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también, claro, yo me voy a ChatGPT y se está empezando a decir que los prompts, las instrucciones donde tú le das para la creación de esos contenidos, tienen derechos de autor, porque no es o sea, esa instrucción que tú le das, yo lo puedo hacer con una determinada originalidad, porque también se podría considerar como obra literaria, porque son unas instrucciones y ya entramos en el concepto de originalidad, que podrían ser muy diferentes a las que tú le das o a las que mi compañero de al lado le da. Entonces, sí es verdad que yo dudo mucho entre ChatGPT, Photoshop, herramientas de creación de obras gráficas que luego se venden en NFT, que muchas de ellas yo, por ejemplo, no lo considero como obra. O sea, tengo bastantes dudas. Salvo el leer esas instrucciones, la intervención de inteligencia artificial, la salida de ese contenido como inteligencia artificial. Y por eso, no sé si desde entidades de gestión, ¿qué perspectiva? Ya, te voy a contestar ya rápidamente, pero sí, no me extiendo ya. Estamos ya fuera de tiempo. De todas formas, hay una matización, porque los programas informáticos tienen una consideración un poco distinta y una gestión de la propiedad intelectual, en el ámbito de la propiedad intelectual, un poco distinto. Yo tiendo a pensar que los que son todo el mercado de PROM, que eso Nicolás sabe mucho, que se vende y se compra PROM para tus programas, tenderán que ir más en la vía de un programa informático que de una obra. Me suena algo con sentido, ¿no? Me suena técnicamente, no sé cómo lo ves, pero suena algo más por esa línea. Y muchas gracias. Es que tenemos que terminar. Muchísimas gracias a los dos. Te dejo sin palabras. Me están haciendo señas. Muchas gracias a ustedes. Como no ha hecho más que empezar, en el siglo II les convocamos también.